Bueno, la verdad es que el mundo no se va a acabar, va a seguir y esta noche a alguien más le va a pasar, pero sí nos asusta, sí causa estrés, causa ansiedad, porque a ver, cuando hablamos de un hurto es que alguien que no tiene mi permiso viene a quitarme algo que es mío, ¿sí? Y que quizás como muchos dicen, tanto que se trabaja para poder conseguir Ujú. ese bien y viene esta persona pues y de una manera bastante violenta, porque generalmente se utiliza la violencia para esto, eh, a quitarme algo que es de mi pertenencia. Desde el momento que alguien aparece sin mi permiso y entra en mi espacio. Experta en el tema de manejo de duelo, la psicóloga Yersia Rivera nos acompaña en esta ocasión, como cada viernes, a esta hora en Relax. Buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos y por estar una vez más con nosotros. Buenas tardes, Magdiel, buenas tardes a todos, como todos los viernes, aprovechando la oportunidad que me brindan en este viernes accidental. Creo que la palabra accidentado, pues le va bastante bien a todo lo que estamos viendo en redes sociales. Oiga, pero vamos a hablar de un tema. Yo dije que no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Ayer me ocurrió algo, pues fui lastimosamente, pues víctima de un hurto. Y, o sea, de primera mano sé lo que es pasar por todo lo tedioso de ir, poner la denuncia, luego, bueno, todas esas cuestiones. Y la verdad que eso trae y genera frustración, pero irónicamente, en las últimas semanas he escuchado muchas personas comentar que les ha pasado algo similar. Y lejos de escandalizar, porque no venimos a escandalizar a nadie, es cómo manejar esta situación sin que se salga de control y es que esto no nos afecte psicológicamente y que no salgamos a la calle ahora con miedo, más bien más apercibidos, pero no pensando que ahora el mundo se va a acabar y que ahora todo es un desastre. Bueno, la verdad es que el mundo no se va a acabar, va a seguir y esta noche a alguien más le va a pasar, pero sí nos asusta, sí causa estrés, causa ansiedad, porque a ver, cuando hablamos de un hurto es que alguien que no tiene mi permiso viene a quitarme algo que es mío, ¿sí? Y que quizás como muchos dicen, tanto que se trabaja para poder conseguir Ujú. ese bien y viene esta persona pues y de una manera bastante violenta, porque generalmente se utiliza la violencia para esto, eh, a quitarme algo que es de mi pertenencia. Desde el momento que alguien aparece sin mi permiso y entra en mi espacio, se genera mucha ansiedad, muchísima ansiedad, porque uno se siente como vulnerable. Y puede ser que no haya pasado en mucho tiempo, pero el hecho de que esta persona venga o personas vengan y entren en mi espacio personal, Ujú. hace que la seguridad que yo sentía antes ya no la sienta. Entonces, si ya no siento seguridad, lo que voy a sentir es como preocupación frente al futuro, preocupación de que me vuelva a pasar. Voy a tener mucha desconfianza, me voy a sentir irritable por esto que acabas de mencionar, la frustración de todo lo que viene después de que se experimenta una situación desagradable en la que yo no he tenido ningún tipo de decisión. Ujú. Entonces, decías, ¿cómo hacer para que esto uno no sienta que el mundo se acaba? Hay muchas personas que se aíslan, que les da miedo salir solo o sola, que se sienten inseguros, que buscan la compañía de otra persona. Vamos a suponer que fuera el carro, bueno, ya no quieren acercarse, lo dejan estacionado, pero ya no quieren ir solo o no quieren ir sola, sino que buscan a alguien por la impresión que da el Ujú. llegar al sitio y darte cuenta de que en un momento en que no estabas, en que estás ocupado o ocupada en tus quehaceres, vino alguien y pudo suceder algo muchísimo más grande. Y a veces surge la pregunta de, ¿y si yo hubiera estado ahí? ¿Lo hubiera hecho?
me hubieran hecho daño, ¿qué hubiera pasado? Claro. Entonces sí, sí se comienza a experimentar un sentimiento de mucha vulnerabilidad. Ahora, eh, las reacciones van a variar según pues el estado de ánimo de la persona, yo entiendo esa parte, de su personalidad, de cómo haya pasado el día, hay muchas cosas que pueden suceder, pero cuando Claro. ocurren este tipo de situaciones, ¿qué es lo primero que se recomendaría tener presente? Yo diría que tomarlo como un evento fortuito, pensar que no eres la única persona, pero también buscar a alguien con quien conversar y Mm, poder exteriorizar lo que siente. Si es enojo, pues enojo. Me da rabia, mira lo que ha pasado, esto no solamente es que entra en mi espacio, esto tiene un costo económico, ahora esto se ujú, mete en un momento en que yo no lo tenía pensado, ahora tengo que alterar mi economía para poder darle respuesta a esto. Tengo que arreglarlo porque es parte de mi necesidad, si hablamos de la casa o de donde haya pasado. Entonces, no decirnos, bueno, pasó, oye, pero ¿qué cosa me pasó? No, porque por el hecho de que yo le quite la importancia. Ujú. importancia que tiene exactamente, lo que estoy haciendo es acallando lo que yo siento. Entonces, buscar a alguien que me pueda escuchar, que pueda recibir lo que yo estoy diciendo, eh, que, me, que me permita exteriorizar mis emociones y quizás una persona que me ayude a calmarme en el momento, cógelo con calma, mira, vamos a ver qué hacemos, yo te puedo acompañar o que me dé claridad para yo poder tomar la decisión adecuada en el momento adecuado y planificar qué es lo que viene, pero no restarle importancia, porque es una situación que entra en el día a día de la persona y eso que dijiste es muy importante. También va a depender de cómo ha sido mi día, de qué actividad yo vengo, cómo me he sentido durante los días anteriores a esto, porque es un hecho que como que rompe el proceso en el que yo he venido eh, trabajando o reuniéndome, etcétera, y que no me lo esperaba. Entonces está el shock de recibir una noticia o de ver algo que yo no me esperaba que iba a ser de esa forma y que es adverso, no es una buena noticia, es una noticia negativa. Entonces buscar a alguien que me pueda escuchar, no restarle importancia. Esa es una buena recomendación, ¿ah? La de hablar y tratar de sacarlo, porque, a ver, hay quienes tienen la tendencia a decir, ah, bueno, es algo material y como que lo reprimen, pero por dentro están sintiendo un poco de impotencia y frustración y esos sentimientos de alguna u otra manera en algún momento afloran. Claro. ¿Qué Ajá. pasa cuando son, porque usted mencionaba de, sí, son cosas materiales, pero hay cosas que son costosas, que por ejemplo en el caso de los hurtos de auto, o Ajá. cuando son pertenencias o cantidades cuantiosas de dinero, en donde obviamente hay otras cosas involucradas, aquella persona que tenía un dinero guardado para algo y de repente lo perdió. O sea, eso puede generar eh, otros efectos nada positivos en el estado de ánimo o la salud mental. O sea, cómo manejarlo, porque imagínense, si yo tenía un dinero destinado para comprar algo y era mucho dinero que me costó obtenerlo y vino alguien y así de forma deliberada me lo arrebató, eso puede incluso hacer que, o sea, me desanima al punto de que no quiera hacer nada. Claro que sí. A ver, cuando decías hace un momento que cuando es algo material y la gente dice, o las personas dicen, no, pero está bien, esto es material, eso es negación. Mm, Eso es negación. Vamos a ponerle el nombre. Eso es negación. Entonces, lo que decía hace un momento, uno tiene que darle la importancia. Una cosa es cierto que hay objetos o como lo que estás planteando, mucho dinero ahorrado para algo. Digamos que una persona que va y cambia un cheque, sale del banco, ese dinero iba destinado para algo
y dando la vuelta en la esquina, el dinero desaparece porque lo seguían o por lo que sea. Eso puede hacer que la persona se descompense Ujú. totalmente. ¿Sí? Pero si le quitamos esta parte de cuando es mucho o cuando es poco, estamos hablando de un suceso. Entonces, no negar cómo me siento frente al suceso, no percibir de que uno es más importante que el otro. Ahora, lo que lo agrava, digamos, es cuando el objeto tiene ahí sí un poquito más de valor que otro, o lo que has dicho, el robo y todo esto. Y eso puede hacer que un evento se convierta en un estrés postraumático. Wow, ¿Okay? Ya estamos hablando de otra cosa. claro. Estamos hablando de una persona que tomó un tiempo para ahorrar un dinero que lo tenía destinado quizás a la solución de una enfermedad, de algo muy importante para esa persona y queda sin nada. Entonces queda vulnerable, desprotegido o desprotegida totalmente, quizás sin la capacidad de volver a hacer el mismo ahorro por el tiempo, sin poder solucionar el problema que tenía. Ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una persona que va a necesitar un apoyo que quizás va a ir mucho más allá de solamente una consejería psicológica, ¿ok? Porque estás diciendo que prácticamente terminaste con un proyecto que tenía la persona. Entonces, estamos hablando de cosas que van mucho más allá, es mucho más profundo y es importante empezar por el hecho de no negar y poder exteriorizar. Y cuando un oído de un amigo o de un familiar no es suficiente, poder tener la capacidad de aceptación y buscar la ayuda necesaria que iría a la par de la parte legal. No obviar que la parte legal sí es cansona, pero también tiene un propósito, Claro. que la persona sienta que está haciendo algo y cada vez que sucede algo, una actividad de esta, la gente queda con eso de ¿por qué lo voy a dejar así? ¿Por qué tiene que? Entonces eso ahonda en la frustración, que es una emoción que es necesario ventilar y solucionar. Entonces, ahí sí estamos hablando ya de otro tipo de situación. Aquí hay que ayudar a la persona a que no desarrolle un trastorno por estrés postraumático. O sea, ¿Ya? y esto se hace en las primeras etapas, ¿no? Porque todo esto conlleva una etapa del duelo, me imagino. Primero, porque es, como usted decía, es una situación fortuita. Nadie se espera salir o llegar y encontrarse con una escena como esta. Eh, Uh-huh. y no nos va a dar mucho tiempo, lastimosamente, pero y no hemos hablado de la parte cuando hay violencia, ¿no? Cuando uno siente que hubo algún tipo de amenaza a la integridad física, para no decir que la vida se vio amenazada en uno de estos eventos. Pero usted mencionaba que hay que tratar de atender estos aspectos antes de llegar a un estrés postraumático. O sea, ¿cuáles son esas Claro. primeras recomendaciones para no caer en esto y tratar de, yo sé que no es fácil, pero tratar de que esto no traiga consecuencias o efectos a la larga que pueda hacer que una situación de un día, de un momento, termine afectando pues el resto de nuestras vidas? Retomo lo que dijiste hace un momento. Las reacciones de las personas son diferentes, las Ujú. personalidades, la situación en la que vive, etcétera. Todo esto va a contribuir en un momento dado. Pero sí es importante que diga lo siguiente: no todas las personas van a desarrollar estrés post-trauma, Ujú. ¿listo? Y no se va a ver enseguida, pero algo que necesitamos recalcar es lo siguiente: si una persona ha pasado por un evento como esto, y fíjate, no es necesario que el evento tenga violencia, el Ujú. solo hecho de llegar y observar, entrar en mi casa y darme cuenta que alguien entró y yo no estaba, ya yo me siento vulnerable. Quedo con la sensación de que puede Ujú. volver a pasar. Y me hago la pregunta de si en la próxima vez
va a ser igual en que yo no voy a estar. Entonces, el recordarlo, el revivirlo, el hacerme preguntas, el cuestionarme, ¿por cuánto tiempo dura? Cuando nos vamos más allá de un mes y esto comienza a afectar mi manera de pensar, mi manera de actuar, ya no quiero salir, Ujú. eh, quiero que me acompañen al trabajo, no me atrevo a salir del trabajo solo, ya no salgo los fines de semana, cuando voy a entrar a mi casa le pido a alguien que me acompañe. Cuando las diferentes esferas de mi vida comienzan a afectarse por lo sucedido, entonces estamos abocándonos a desarrollar un trastorno de estrés por el trauma. ¿El trauma cuál es? Haber presenciado o haber el hecho de que hayan entrado en mi espacio y yo me sienta vulnerable. Ujú. Puede ser que hubo un ataque, puede ser que no lo hubo, o puede ser que yo estaba en el banco cuando la persona salió y yo presencié cómo le robaban a la persona, cómo la atacaban, cómo lo violentaban. Wow. Eso es suficiente, que yo sea observadora, es suficiente para que eso altere mi realidad. ¿Okay? Entonces, cuando yo comienzo a darme cuenta de que no como como antes, me cuesta dormir, pienso mucho en lo sucedido, me siento muy vulnerable, insegura, hay sitios a los que no quiero asistir, ya esos son indicativos de que esto se está convirtiendo en un problema y necesito buscar ayuda. Alguien más, un profesional, ya un oído de un amigo o un familiar ya no es lo suficiente. Claro. Necesito ventilar eso que me está pasando. Eso es importante. Bueno, y usted acaba de mencionar algo sumamente pues, necesario e importante, retomo la palabra que utilizó, la de incluso siendo observador, porque a veces no tenemos que vivir el suceso personalmente, pero al ser testigos, obviamente que hay una implicación importante al presenciarlo. Nadie se espera, aunque no haya sido por un carácter empático, ¿no? Los seres humanos tenemos esa característica de que podemos sentir por otros y se nos fue el tiempo, ya como siempre, un tema sumamente interesante que seguramente nos tocará abordar con otros matices también, pero me quedo con lo que usted mencionaba último, de lo de buscar profesionalmente ayuda en si se toma en cuenta alguno de los síntomas que usted mencionaba, de que si pasa el tiempo y todavía no logro superarlo, sigo pensando en esto y lo demás. Exactamente. Y me gustaría decir algo, Matiel. En Panamá hay muchos, para las personas que ven noticias todos los días, ¿sí? Noticias de imágenes, no solamente escuchar, ¿sí? No, la parte de la imagen. Ujú. Aquí vemos todos los días que si el hurto, que si el robo, que si el accidente de auto, etcétera. Y decíamos, solamente el ser espectador, solamente estar sentado frente, ¿ok? Muchas veces hay personas que se enteran de familiares que han tenido algún tipo de suceso por la televisión. Vuelvo y repito, estamos escuchando, pero también estamos viendo imagen. Y solamente esto nos predispone para desarrollar estrés post-trauma. El hecho de estar todos los días visualizando esta parte negativa, escuchar, ver, eh, puede exponer a la persona a desarrollar un estrés de lo que hemos hablado muchísimo, que es una pandemia hoy en día, Claro. trauma. Entonces, vuelvo y repito, si la persona se va a acostar y se queda con esas imágenes o lo cuenta, lo conversa y vuelve y lo conversa y no sale de ahí, es importante buscar ayuda. Realmente es importante buscar ayuda. Bueno, y para eso también estos espacios son importantes, porque ese primer acercamiento a lo mejor para muchas personas que no tienen la costumbre o no lo tienen
pensado o Ujú. planeado el buscar ayuda profesional en la parte psicológica, creo que es importante que podamos darle por lo menos esas puntadas, ¿no? Esos primeros acercamientos para que consideren, en caso de que sientan necesario, el poder acudir a ayuda terapéutica. Licenciada, gracias por su tiempo cada viernes y por acompañarnos. Bueno, como siempre también agradeciendo nos cuente si alguno tiene alguna consulta adicional, cómo lo puede hacer. Cómo no, con mucho gusto que me escriban al 66785718 y con mucho gusto pues le damos respuesta. E igual a través del programa las personas pueden preguntar, a veces no queremos acercarnos, Ujú. no queremos ser visualizados, pero a través del programa también podrían hacer preguntas y con mucho gusto estamos para contestar. Bueno, nuevamente agradecidos con la licenciada Yersia Rivera, psicóloga, experta en manejo del duelo. Nosotros pues nos vemos la próxima semana, licenciada.